si de repente tú lo que sientes es como que tú hasta te estás durmiendo, usted tiene que sacudirse porque hay espíritus que producen sueño. Wow. Hay espíritus que producen hielo espiritual. De hecho, se llama así hielo espiritual porque son muchos espíritus y cada espíritu tiene su nombre por conforme a la función que hace. Entonces, si tú vas al servicio y tú ves que tú estás... hay una voz que te dice, wow, este predicador sí habla. Wow, pero ¿por qué no se calla? Tanto disparate que habla, pero tú estás oyendo. Entonces tú tienes que saber, hay alguien que me está ministrando que no es el cansancio corporal. Hay alguien que me está hablando que no es mi subconsciente. Hay alguien que me está hablando mal de un ungido del Señor. Entonces, hay alguien, esa misma voz te dice, cuando tú sigues dándole, prestando el oído, que te dicen, ¿por qué tú no te paras y te vas para tu casa? Mejor tú estás bien en tu cama. Dios bendiga a todos los guerreros de una manera muy especial. Le hablo una vez más Jonathan Pascual TV. Es para mí un alto placer el poder llegar hasta cada uno de ustedes. Decimos ese grupo de hermanos que cada día nos siguen en las diferentes plataformas digitales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También a su parte quiero anunciar que tenemos otro canal que se llama Jonathan Pascual Televisión Mundial, el cual que queremos que usted vaya allá y también se suscriba, ya que estaremos trabajando contenido nuevo en aquel canal. Hay otros canales por ahí que también lo vamos a estar trabajando, pero por el momento estamos tratando de levantar este canal. Para mí es un alto privilegio poder presentar a esta gran mujer de Dios, ya es parte de esta familia, mi hermana Belén Torres. Yo soy parte ya de la familia, si ella no me mete, yo me meto, hermano. Entonces, ella está aquí con nosotros, estamos nosotros acá en su casa, tratando de compartir un poco acá con ella. Yo quiero que ella se presente y salude a ese pueblo que está ahí conectado. Amén, gloria a Jesús. Dios me le bendiga a todos. Que la paz de Dios y la misericordia de Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta hora. Mi nombre es Belén Torres, la más pequeña de Redir. Estamos aquí para edificar y para ayudar de parte del Dios del cielo. Hoy hay un tema muy especial y yo sé que muchos guerreros estaban esperando este pudín, por decirlo así, que sé que usted lo va a disfrutar. Hoy se va a estar hablando lo que es guerra territorial. Antes de que nuestra hermana Belén Torres empiece con la lectura bíblica, yo quiero hablar que para cada país lograr lo que era su independencia tuvo que luchar, tuvo que pelear. Incluso República Dominicana tuvo que pasar por un gran proceso para lograr lo que era su libertad. Estuvimos esclavos por mano de los haitianos. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es acerca de la guerra territorial. Y como usted sabe, una guerra es prácticamente una contienda entre dos bandos. Y el tema que vamos a tratar hoy es un bando que tiene que ver el bando de la luz y el bando de las tinieblas, estableciendo como principio el capítulo 1 del libro de San Juan, cuando habla acerca de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, que Dios vino a manifestarse a la tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces, mi hermana Belén tiene una lectura muy importante que va a abrir luz al tema que vamos a estar tratando hoy. Mi hermana Belén puede continuar. Amén, gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, en su capítulo 7. Vamos a considerar el verso 30 y el verso 31, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios había entrado en él. Y él le rogaban que no mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios saliendo del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por los peñaderos al lago y se ahogó. Gracias, Jesús, por tu palabra, Dios mío. Sí, te pedimos, Dios mío, que esta transmisión de esta hora sea de bendición, de edificación y de enseñanza para crecer espiritualmente. Dios mío, son favores que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta historia que leímos, habla de un endemoniado. Yo visualizo que antes de este hombre ser, yo parafraseando, antes de ser endemoniado,
antes de esos demonios poseer ese cuerpo, él era un hombre común y corriente. Porque hay muchas personas que tú lo ves por ahí caminando, que tú lo ves común y corriente, que tú entiendes que es una persona normal. Pero por sus actos tú te das cuenta que están atados, que están opresionados. Entonces este hombre, lo que la Biblia registra es que él estaba siendo poseído por legiones, porque dice el mismo escritor hablando que eran muchos. O sea, según dicen los eruditos, los exégetas, eran más de 2000 demonios que había en este cuerpo. Entre 2 a 6. Entre 2 a 6, gracias. Entonces, este hombre, dice la escritura en otra porción, que él era amarrado. Yo me imagino las personas de ese barrio cuando este hombre se soltaba. Quizá el miedo que había a ver este hombre furioso, porque no hay cosa que el hombre tenga más miedo que ver a un loco en la calle. Tremendo. Pero cuando Jesús, el maestro, llega a la tierra y comienza a caminar, los demonios saben y entienden que este personaje que está caminando tiene un poder extraordinario, porque es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, según dice las Escrituras. Pero lo que yo quiero enfatizar sobre la guerra espiritual, tú diste una muy buena introducción sobre lo que es la liberación de cada país. Cada país tiene una liberación, pero eso es en el ámbito terrenal. Ahora bien, la Biblia especifica en el libro de los Salmos, en su capítulo 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en lo que en ella habita. Ahora bien, hay alguien en esta tierra que está ilegal, que no tiene patentidad para estar operando en la tierra, que son los demonios, que son los ángeles caídos, porque hay mucha gente que cuando tú hablas de demonios, ellos dicen no, porque solamente están hablando de demonios, están hablando de diablo. Bueno, pues vamos a decirle los espíritus inmundos o los ángeles que fueron arrojados, ¿verdad?, a la tierra en el momento de la primera guerra espiritual que fue en los cielos. Estos ángeles que fueron arrojados, que dice la Escritura, que fue la tercera parte de los ángeles, son los que están operando, a lo que ahora le llaman espíritu inmundo o demonios. Estos espíritus inmundos andan buscando un cuerpo. Ahora, estos cuerpos, estos espíritus utilizan estos cuerpos con algunos objetivos. Por ejemplo, hay demonios que utilizan los cuerpos para que se prostituyan. Por eso tú ves que hay mujeres y hombres también que no pueden estar con un solo hombre o con una sola mujer. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está libre. Porque este cuerpo está poseído por espíritu inmundo, que estos espíritus inmundos entonces lo motivan o lo centralizan a que tienen que estar con diferentes tipos de personas. También vemos cuerpos humanos de personas que son lesbianas, que son homosexuales, y estos espíritus son los que están operando ahí. Por ejemplo, ahí está el espíritu de droga, que la gente no entiende esto, porque cuando un drogadita va a un lugar a comprar, él está en su pleno cabal. Son espíritus inmundos que están dentro de ese cuerpo, que lo controlan, que lo manipulan. Ahora bien, esto es en el ámbito corporal del hombre, o sea, es para destruir el hombre, porque ponte a pensar que una mujer en una noche se acueste con 4, 5 y 6 hombres, su cuerpo corporal se va destruyendo, deteriorando, incluso aún su vagina se va deteriorando poco a poco. Ahora bien, esto es en el ámbito del hombre, o sea, la parte del hombre, pero hay unos demonios que son los que operaban en este hombre, que era el endemoniado de Gadara, que era un pleito por un territorio. Hay una de las porciones donde señalan los escritores de las Escrituras que dice que cuando ellos están hablando con Jesús, ellos le dicen, no nos saques de esta región. O sea, en sí, a ellos no les interesaba realmente el cuerpo del hombre. Wow. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos querían era tener controlado el territorio, o sea, Gadara completo. Entonces, ¿qué acontece? Que si Jesús lo sacaba del cuerpo, ellos no podían operar en Gadara. No podían atemorizar a los habitantes de Gadara. Por eso en una de las escrituras dice, no nos saques de esta región. Cuando yo comienzo a leer esta escritura del Gadareno, yo digo, pero ¿por qué los demonios que están dentro de este cuerpo le imploran a Jesús, no nos saques de esta región? Se supone que ellos debían decir, no nos saques de este cuerpo, no nos saques de este hombre, no nos saques de aquí. No, ellos hablan de una región. Por eso estamos hablando de guerra territorial, porque la iglesia tiene que saber que hay diferentes tipos de guerra.
Hay una guerra que son familiares, que son intrafamiliares. Hay guerras matrimoniales, hay guerras presidenciales, hay guerra por gobierno, pero hay guerra territorial. Y yo te voy a explicar el por qué. Por ejemplo, ¿cómo tú te das cuenta cuál es la guerra de cada lugar? Cuando tú vas a un lugar, tú observas el ambiente. Tú vas a notar que en el barrio todo el mundo, todas las mujeres son prostitutas. Wow. Porque ahí está gobernando en esa región, en ese barrio, en esa localidad, en esa comunidad, ese espíritu, ese demonio. Recuerda que en Efesios hay un orden jerárquico espiritual establecido por el Dios del cielo. En Efesios capítulo 6, en el verso 10 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino y da la orden contra principado, potestad. Y comienza a decir, entonces cada uno va en una región. Cada uno va haciendo su trabajo, su función. Hay un orden establecido por el Dios del cielo. Ese orden no lo estableció los demonios, tampoco el humano. Este orden fue establecido por el mismo Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que son inspiradas por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando se hace este orden, por eso yo quiero aclarar a las personas, algo que yo veo que no es así, que yo dice un ejemplo, fulano tiene un principado dentro. No hay un hombre en esta tierra que pueda soportar un principado. ¿Por qué? Porque un principado no es lo mismo que un espíritu, no es lo mismo que un demonio. Hay rangos espirituales que cuando un principado llega a un lugar, es como decir, no es lo mismo decir presidente que vicepresidente, no es lo mismo decir diputado que síndico. Cada quien tiene su función. Donde entra un presidente, es posible que un diputado o un síndico no pueda entrar. Entonces yo veo gente que dicen, en mi casa entró un principado. Wow. Y yo pregunto, ¿cómo en la casa suya pudo entrar un principado si un principado es que el príncipe que gobierna a las regiones? Que detrás de ese principado están las potestades y van por rango. Entonces ya si en un hogar hay un principado, yo diría que ese hogar no hay nada que buscar, porque los principados no pueden estar dentro de una casa. ¿Qué puede entrar en una casa? Un demonio, un espíritu inmundo, porque realmente, ¿qué buscan ellos? Lo que buscan es que el dueño de la casa en sí, o los familiares de la casa, tengan miedo y abandonen la casa. Wow. Yo no sé si tú has escuchado, o te han dicho, o la audiencia que nos está escuchando, ha visto, ha escuchado. ¿Qué es lo que he escuchado? Que gente dice, yo estaba en mi casa y yo sentí sombras que pasaron. Yo estaba en mi casa y yo vi un celaje que pasó. Yo estaba en mi casa y yo sentí, gloria a Jesús, que se movió tal cosa. En la cortina yo vi un celaje que pasó. Muchas personas ven estas cosas y ellos entienden que esto es, bendito sea el Dios todo, pero son principados. No son principados. No son principados, son espíritus inmundos, son demonios quienes se movilizan para haciéndote como sombra para que usted coja miedo. ¿Cuál es el objetivo de ellos? De que la persona deje la casa. Si la persona es una persona guapa o brava, no sé cómo se dirá en cada X país, va a hacerle el frente, porque hay gente que aunque no sean cristianos, tienen un alto de valentía, que dicen, yo no me voy a ir, y comienzan, incluso yo he visto gente inconverso que dicen que el Señor reprenda. No importa cuando te diga el Señor reprenda, usted no tiene la legalidad, usted no tiene la autoridad. Esto camina por legalidad y por autoridad en el mundo de los espíritus. Por eso es que cuando tú ves que Cristo llega a un lugar, Él pide legalidad. Cuando Él va donde los ciegos, Él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cuando va donde el paralítico, ¿qué tú quieres que te haga? ¿Tú crees que yo puedo? ¿Tú crees que esa es una forma de que el hombre le dé la autorización o la legalidad en el mundo de los espíritus para él poder hacer el milagro? Wow. Si tú no permites que el Eterno haga algo, Él no lo va a hacer. Él busca la forma de que de tu boca salga un sí, yo quiero, yo creo, yo puedo, yo sé que se puede. Cuando tú vas a hacer escritura, tú vas a ver que cada vez que Jesús hacía un milagro con alguien, incluso hubo alguien que tomó un milagro sin legalidad. Y fue la mujer del flujo de sangre. Jesús no le preguntó a ella, ¿tú quieres ese milagro? Ella se atrevió, ella tocó el manto y el flujo de sangre dice que paró. Recuerda lo que Jesús le dijo. Le dijo, ¿quién me ha tocado? O sea, buscando la legalidad. Hay alguien
que me tocó, que tomó un milagro sin legalidad, sin yo darle autorización. Y le hizo la interrogante a ella y ella le dijo, fui yo quien te he tocado. O sea, ella tenía miedo, pero ella tuvo que reconocer, ¿verdad? Y tomar la legalidad. Entonces, cuando hablamos de una guerra espiritual, podemos ver que hay personas que en años atrás, por lo menos en República Dominicana, hace unos años atrás, en los 90, 80, nosotros veíamos, lo que somos de esa generación, que antes se practicaba más lo que es el ocultismo. Tú veías que en cualquier lugar, tú veías sacrificios de animales, tú veías que tú te encontrabas con servicio de maní, con cosas así, pero ya Dios, en su infinita misericordia, ha ido desarraigando todo esto y ha entrado el temor al Dios del cielo. Entonces vemos como en los años 90, 80, las personas practicaban más lo que es la hechicería, pero ya las personas están acudiendo a Dios, están dando un temor de parte de Dios. O sea, el enemigo, el adversario está perdiendo territorio. En tiempos antiguos se veía más lo que es la fiesta de palo, la montadera, el cabo de año. Ya últimamente las personas están dejando esta tradición, estas culturas que no vienen de parte de Dios y están buscando a Dios, están acercándose al Dios del cielo. Entonces, estas personas en el tiempo de los 90, lo que hacían era que hacían pactos en las calles, en los cruces de camino. Muchas personas que están viendo esta transmisión en esta hora saben que es así, que pueden testificar, mi abuela hacía esto, mi abuelo hacía esto, mi papá hacía aquello, mi papá hacía aquello, porque era como algo arraigado en su raíz, en su costumbre de ¿qué? De hacer pactos en la tierra. Habían personas que cogían un cruce de camino y regaban sangre, y cogían harina, y hacían puntos de misterio, y cogían, echaban maní, echaban dinero, echaban los servicios, buscaban debajo de matas y ponían los servicios. ¿Para qué? Para que los mismos demonios vinieran de medianoche a absorber esto. Yo tengo una pregunta muy especial, que sé que va a abrir luz a muchas personas que están ahí. Ahora mismo hay pastores que van a ver esta entrevista, líderes espirituales, incluso personas que son escuderos de otros ministros y están enfrentándose a cosas que ellos mismos desconocen. Entonces, tú hablaste acerca de lo que son los principados. O sea, no es lo mismo pelear con un demonio, con un espíritu, que pelear con un principado, porque un principado ya es un personaje que gobierna. Puede gobernar una nación, puede gobernar un área geográfica. Entonces, entendiendo todo esto, hay un patrón que se ha visto mucho, que es cuando la iglesia evangélica sale a las calles a dar campaña, siempre llega un brujito, un satanista, alguien que bregue con estos asuntos y lanza un grupo de cosas, o sea, conjuros, trabajos de brujería. ¿Con qué finalidad ellos hacen esto? Bueno, yo te voy a contestar conforme a mi experiencia. La Iglesia de Cristo, antes de salir a la calle, debe de orar, ayunar, prepararse en el ámbito de guerra espiritual de alto nivel, porque hay guerra de alto nivel. Okay. Según como hay guerras normales, hay guerra de alto nivel espiritual. Y también hay guerra territorial, que es el tema que estamos hablando ahora. Cuando la iglesia sale a la calle a hacer una campaña, eso es una guerra territorial. ¿Por qué? Porque está en un territorio que le pertenece a Dios, pero el adversario se ha apoderado de ese territorio. Entonces, cuando la iglesia sale a hacer una campaña, la iglesia tiene que abrir los ojos espirituales, los pastores y esta gente, antes de la iglesia salir. Tú sabes que en tiempos antiguos no se veía mucho eso de afiche, okay, de cartas, simplemente hacían culto al aire libre, se hacían culto relámpago, como le llamaban en tiempos antiguos, no sé cómo le llamará, no veo casi culto relámpago, pero en esos tiempos la iglesia de la antigüedad no le daba tanta propaganda a las actividades en la calle, simplemente se paraban en cualquier esquina, ponían el sonido y llegaban como de repente, no se avisaba. Luego llegaron lo que es la acampar, que comenzaron a hacer afiches y cartas. Entonces, yo te digo, en el ámbito cuando yo estaba ahí, okay, cuando yo estaba ahí no se escuchaba que había una campaña, pero cuando la iglesia salía, un ejemplo, hoy, ellos decían, mañana estamos aquí. O sea, el primer día okay, nos encontraba desprevenido porque no sabíamos que iba a haber campaña en ese lugar. Ese primer día no se hacía nada, pero recuerda que ya para el segundo le decían a la gente,
mañana seguimos con esta fiesta, que ya nosotros escuchábamos esta parte. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Depende del nivel espiritual. Y yo quiero que se aclare bien que una cosa es ser curandero, otra cosa es ser santero, otra cosa es ser hechicero, otra cosa es ser ocultista, otra cosa es ser brujo y otra es ser satanista. Son cosas muy diferentes. Y cada una de esas partes tiene su rol. Todos trabajan de la mano, pero cada parte tiene su rol, que algún día lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Se preparaba una agua para echarla. A veces se preparaba agua y se preparaba polvos. Se preparaba un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que no hay que entrar en detalle ahora, que se preparaba con el objetivo de algunas cosas. La primera es que la iglesia se desenfocara de lo que es adorar a Dios. Wow. ¿Por qué? Porque si la iglesia adoraba a Dios, habían pactos que nosotros pudiéramos haber hecho, no tanto nosotros, cualquiera de los que estaba en ese rango o en esa área, que se podían cancelar. Por ejemplo, si una iglesia llena del poder del Espíritu Santo se paraba en un lugar donde ya nosotros hubiéramos hecho un trabajo de antemano, y venía esta iglesia llena del poder de Dios y comenzaba a adorar y adorar, lo que nosotros hubiésemos hecho, pues ya se iba a destruir, ya iba a caer por tierra, ya no iba a tener validez, o sea, iba a perder fuerza. Entonces, cuando nosotros veíamos eso era lo que yo digo, lo que nosotros nos explicaban, lo que nos explican. La iglesia evangélica siempre ha sido la amenaza del ocultismo. Wow. No hay otra religión, ni la tradicional, ni ninguna, por no mencionar ninguna, que le cause estrago a las tinieblas más que la evangélica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ahí, que gracias le damos a Dios, que somos libres por la sangre de Cristo, que Cristo nos libertó y rompió nuestra cadena, cuando nosotros estábamos ahí sabíamos que esa iglesia representaba un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros hacíamos un servicio, como ya lo dije de antemano, y venía esta iglesia y hacía una campaña ahí, lo que nosotros hacíamos iba a desfallecer, iba como a menguar. Entonces el objetivo era de que era como un pulso de poder. Wow. O sea, nosotros echábamos el pulso, inconsciente o conscientemente, porque muchos lo hacen inconscientemente. O uno lo hacen sabiendo lo que están haciendo, otros lo hacen no sabiendo, simplemente están viendo a los evangélicos. Okay. Ellos lo que ven es los evangélicos, pero hay otros que saben que no es a los evangélicos, sino que es al Dios de los evangélicos. Y ellos saben que si los evangélicos ganan territorio, ganan clientela. Una pregunta. Yo quiero hacer alusión a algo que pasó en la historia. La iglesia se está levantando, están expandiendo el nombre de Cristo en todas las naciones. Y hay un personaje que se levanta, que es Saulo de Tarso. Este hombre se levanta y empieza a perseguir a la iglesia. Pero cuando él choca con su realidad, cuando digo realidad, es con lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual, él se da cuenta que él no estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba persiguiendo a Jesucristo. Tú dijiste algo muy importante, estableciste que el infierno, ni la brujería ni la hechicería, puede contrarrestar el poder de Dios, pero es cuando el poder de Dios es verdadero, es genuino. Porque una persona que esté lleno de conflé, cualquier viento lo puede soplar y llevárselo. Ahora, cuando el poder de Dios está en un lugar, no cualquier cosa puede contrarrestar esto. Yo he notado algo en lo que he estado leyendo, y es que la Biblia satánica establece que con lo único que uno no puede inventar es con un evangélico verdadero, con un hombre que esté lleno de Dios. Y también aparte, en algunos países se establece que no se puede inventar con un cristiano, porque inventar con un cristiano es meterse en problemas. También nos damos cuenta que Jesucristo tomó la autoridad que tenía Satanás, o sea, le quitó la llave y dio esa autoridad a la iglesia. Dijo, ni la puerta del infierno prevalecerá contra la iglesia. Entonces, estableciendo esto, tú conociste en el pasado que tú viviste, discúlpame que haga alusión otra vez al pasado, en el pasado que tú viviste, tú pudiste ver diferencia entre una iglesia que estaba llena del poder de Dios a una iglesia que estaba vacía. Por ejemplo, claro. Daniel testificaba algo, y no quiero hacer alusión del testimonio pasado, pero tengo que mencionarlo. Él dijo que ustedes fueron a una iglesia y metieron un gallo en aquel lugar. Entonces, él estableció algo que posiblemente no se aclaró. ¿Tú me podrías explicar un poquito de esa situación? Mira lo que pasa.
Hay cosas que las personas ignoran. Okay. Ellos entienden que esto es cuento de camino, que esto es mentira, que esto es falacia. Muchos dicen, otros hablan. Pero la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y nosotros no estamos aquí para perdernos, estamos para salvarnos. ¿Y por qué estamos aquí aclarando ciertas cosas? Porque queremos abrir los ojos espirituales a las personas que no son creyentes y a las que son creyentes para que sepan cómo se mueve el mundo de los espíritus. Aquí no estamos dándole galardón a Satanás, el Señor reprende en el nombre de Jesús. Tampoco estamos queriendo dándole honra a Él, porque la honra es de Dios. Pero sí queremos que la iglesia abra los ojos, porque nadie se atreve a decir las cosas tal cual son. Y cuando se levanta alguien a decir la verdad para que la gente abra los ojos y sepa lo que está pasando. Los quieren perseguir. Yo decía antes de anoche, en una entrevista en un en vivo que hice en mi canal de YouTube, que el que llega a mi casa solamente puede ver la sala, pero de la cocina y las habitaciones sé yo. O sea, nadie sabe de los regueros que hay en mi casa si yo no le doy acceso a lo que es entrada de mi habitación. Y eso pasa con lo que es el ocultismo. Las personas lo único que saben es que van y se leen una taza y una baraja, pero detrás del telón ellos no saben lo que pasa, ellos no saben los sacrificios que se hacen, ellos no saben que se ayuna, ellos no saben nada de eso. ¿Cuándo ellos lo saben? Cuando alguien que Dios sacó de ahí viene y te dice la verdad. Ok, profeta, estamos hablando, discúlpeme los guerreros que están ahí, está lloviendo, se escucha una bulla muy fea, pero estamos tratando de hacer todo lo posible por terminar la palabra. Ok, guerrero. Hace un rato yo le estuve haciendo una pregunta a la profeta Belén y era concerniente a las iglesias que estaban llenas del poder de Dios y a las que estaban vacías. O sea, yo no quería hacer alusión a un tema pasado, el cual estuvo hablando nuestro hermano Daniel, que es el hijo de nuestra hermana Belén Torres. Si usted quiere ver el canal de nuestro hermano Daniel Torres, usted busca el mismo Daniel Torres Oficial, usted lo va a encontrar, un hombre de Dios, hijo de nuestra hermana Belén, que está tremendo. Él estuvo hablando concerniente a que en una ocasión ustedes fueron a hacer un trabajo. Entonces el brujo les recomendó que ustedes debieron hacer un trabajo de brujería, el cual debieron de enterrar un gallo dentro de la iglesia. Entonces la iglesia se abrió sola y la tierra se abrió y se tragó el gallo sin siquiera ustedes picar. Entonces yo le hice una alusión preguntando cuál es la diferencia entre una iglesia que esté llena del poder de Dios y una iglesia que esté vacía. O sea, los satanistas le puedan hacer frente a una iglesia que esté llena o una iglesia que esté vacía. Sí, hay ciertas cosas que se respetan y es la iglesia evangélica. Lo que son los evangélicos tienen que saber que ellos se les respetan. Incluso cuando un evangélico se muere, no se puede utilizar para ningún trabajo. Para nadie es un secreto que muchas personas que practican lo que es la magia negra, blanca, roja y la magia ya que con Lucifer, saben que hay algunos trabajos que se hacen con cuerpos humanos después de muertos. Pero sin embargo hay ciertas reglas que se tienen que respetar y son las personas que son cristianas. No cristianas, porque cristiano es todo aquel que nació después de Cristo. Porque el tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Todo el que nació después de Cristo es cristiano. Ahora, un evangélico pentecostal lleno del poder de Dios se respeta. Ahora, ¿qué pasa con esta cosa? Que cuando la iglesia tiene brecha abierta o pórticos o tiene para hablarle más claro, cuando la iglesia hace algo, porque tú hablas de pórtico la gente no entiende, le habla de brecha y no entiende. Tú le hablas de cuántas cosas que para que entiendan, portales, ellos no entienden. Entonces te voy a hablar qué es lo que es eso. Cuando tú pecas, en pecado no es ni grande ni pequeño, no se mide. Pecado es. Entonces cuando tú haces algo que contradice las escrituras, tú estás violando lo que es las escrituras. Entonces los demonios saben cuando usted hace algo que no está conforme a lo que usted predica. Si yo, siendo cristiana, hago algo que la Biblia prohíbe que yo lo haga y yo contradigo la palabra en mis hechos, entonces ellos saben que en mí hay un derecho, hay una legalidad para que ellos puedan operar. Entonces, esa iglesia automáticamente comienza a romper los estatutos de las escrituras. Hay brechas, hay portales, hay ventanas, como quieran llamarlo, que se abren. El mundo espiritual es como si fuera, vamos a poner un ejemplo para que la gente comprenda,
Es como si fuera un cerco. Que tú eres un palo, yo soy un palo, para poner un ejemplo. Okay. Si en el momento que yo pequé, es un palo que cayó. Entonces, este palo que cayó, hubo una brecha, hubo un espacio que está abierto. Entonces, ellos pueden entrar y operar y trabajar y hacer cuantas cosas. Entonces, cuando la iglesia, los demonios lo que hacen es que mandan espíritu a la iglesia para que esos espíritus provoquen o hagan que la iglesia abra unos portales. Wow. Por ejemplo, tú y yo estamos en la misma congregación, tú y yo nos llevamos muy bien. Satanás ve eso y quiere destruir la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él manda a uno de sus secuaces, de sus demonios, sus espíritus, a que traiga entre nosotros dos una contienda, una discordia. Okay. Es posible que tú pasaste y no me saludaste porque tenía algún problema familiar o lo que sea, pero ya hay un espíritu que me ministra a mí. Mira, Jonathan no te habló. Mira, tú ves que Jonathan ya te está sacando los pies y comienza a ministrarte. Entonces yo vengo y me recojo de ti. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo me recogí de ti porque estoy siendo ministrada por alguien que quiere que yo abra una brecha. Cuando yo me alejé de ti, porque yo en vez de allegarme a ti y preguntarte qué te pasa, Jonathan, conmigo, qué te hice, perdóname, no, yo me alejé. Entonces voy donde el hermano Juan, por poner un nombre cualquiera. Oye, pero Juan, yo no sabía que Jonathan era así, Jonathan es así, así. Y comienzo a decir lo que ya yo fui ministrada. Entonces, ya ahí entra lo que es el chisme, entra lo que es la división, ya hay una brecha que se abre. Entonces, ¿qué pasa? Ese chisme va a susurrar por abajo, van a decirle, no, mira, Jonathan es esto, Jonathan es aquello, y tú comienzas entonces a ser blasfemado tú. ¿Qué pasa? Pero por un espíritu que entró con el objetivo de que se abra una brecha en esa iglesia. Wow. Ok, luego que yo hablo con la persona, entonces, gloria a Jesús, ese comentario llega del pastor. Si el pastor no tiene discernimiento, no tiene visión, no tiene control, no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, es probable que a ti te pongan en disciplina. Cuando una persona abre portales, entonces ya entra la contienda. Cuando esa contienda llega, casi siempre esa contienda comienza con los líderes, con los miembros. Entonces después ese problema llega del pastor. Si el pastor no tiene discernimiento, no tiene visión, no tiene una intimidad con el Señor, entonces ya entra también en el chisme, porque el objetivo es que la iglesia se divida. Cuando ya comienza a entrar lo que es la discordia, de ahí ya entonces ya, tú sabes que un pueblo dividido no va a prevalecer. Jesús mismo lo dijo hablando, que un reino dividido entre sí no prevalece. Entonces, si entre tú y yo hay una contienda, porque puede ser caso que tú y yo tengamos un sí o no, el deber es que como gente madura en Dios, nos resolvamos. Yo te diga, me sentí mal por esto, por aquello, que esto es para personas maduras. Entiendo. Ahora, hay gente que no son maduras, que yo, en vez de jalarte a ti y decirte, mira, tú me hiciste esto, no me gustó, ellos acuden a la otra persona, o sea, a involucrar o a meter en este problema a la otra persona sin saber cómo está la vida espiritual de esa persona, y va a meterle chisme. Entonces, eso es lo que el adversario utiliza junto de los brujos hechiceros. ¿Para qué? Para poder operar en contra de la iglesia. Cuando la iglesia se desenfoca de lo que es la presencia de buscar a Dios en ayuno, en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, enamorarse del Espíritu Santo, conquistar al Dios del cielo, y se enfoca en lo que es el chisme, ya hay un portal abierto. Wow. Ya hay entonces, aunque la gente se enfatiza en algo que es real, que la Biblia dice que ninguna alma forjada en contra de la iglesia de Jesucristo prosperará, y que aún el infierno, siendo tan temible, no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Pero hay un pero. En la iglesia de Cristo, que se guarda según las escrituras, sin chisme, sin contienda, sin murmuraciones, sin tú me dices, sin tiranía. Ahora, cuando ya eso en la iglesia de Cristo está operando, entonces ahí sí hay cómo hacerle. Por eso es que tú ves que hay iglesias que tú dices, pero ¿por qué se cerró? ¿Y por qué no permanece ningún pastor ahí? Que quita el concilio un pastor y pone otro pastor y pone otro pastor, y hasta que al final no pueden estar nadie y hicieron la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí lo que predominó fue el chisme, la contienda. Entonces ellos pueden operar. Cualquier agüita que le echen a esa iglesia, cualquier polvito, le va a funcionar. ¿Por qué? Porque no están metidos bajo la cobertura de la presencia de Dios. Ahora bien, hablando de guerra territorial, en ámbito de esta palabra que estamos hablando, tú sabes muy bien que cuando hay una iglesia llena del poder de Dios, el territorio es controlado por Dios. Wow. Porque estamos de guerra territorial. Si hay una iglesia llena del poder del Espíritu Santo,
donde solamente se adore a Dios, donde no haya pleito, ni contienda, ni chisme, ni disensiones, ni nada de eso. Entonces, esta iglesia tiene un dominio sobre ¿qué? La región entera. Wow. Incluso es tan fuerte, bendito sea el Dios Todopoderoso, que cuando la iglesia tiene este poder, aún la junta de vecinos, ¿a quién acude cuando hay un problema? Al pastor de la iglesia. Dice, cualquier problema, cualquier eventualidad que acontece, cualquiera, los impíos, todo el mundo, busquen al pastor fulano. ¿Por qué? Porque ven que hay un legado de parte de Dios genuino en esa congregación. Y yo he escuchado, ¿verdad? Gente que se han querido quitar la vida, que se han querido ahorcar, que corriendo, aún los mismos impíos dicen, busquen al pastor fulano. Wow. ¿Por qué? Porque el diablo, la gente, y todo el mundo sabe, cuando hay una iglesia llena del poder de Dios, y cuando ese pastor va, o esos miembros van, los planes de Satanás de matar a esa gente son frustrados. ¿Entiendes? Entonces, el objetivo en sí es esto. Ahora, ¿qué pasa con las campañas? Como tú me preguntaste, cuando esta iglesia está en la condición que yo te dije, donde hay contienda, chisme y disensiones, esta iglesia entonces, sabiendo, porque lo que hay que ser sincero, sabiendo que está mal, sabiendo que los líderes saben que la iglesia tiene brecha abierta, tiene portales abiertos en el mundo de los espíritus, sacan la iglesia a la calle a campaña. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen a la campaña, no sé cuánto han visto, que de repente están predicando y el predicador comienza, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, hermano, estamos en guerra, hermano, y el predicador no predica, wow, sino que se ve, gloria a Dios, hermano, estamos en guerra, hermano, estamos en guerra, hermano. Se le queda en blanco. Ajá, se le va todo, la palabra, todo. Hay algunos ataques que yo he visto predicando. Por ejemplo, hay ocasiones donde uno porta una palabra, uno siente esa palabra de peso, pero cuando uno llega a los lugares, de repente mientras uno está parado para darle una palabra, todo lo que uno llevó, o sea, de parte de Dios para entregarlo allá, de repente como que la mente se te queda en blanco. ¿Esos son ataques espirituales? Hay un espíritu que le llaman, o un espíritu, son aves espirituales de maldad que se llaman aves de rapiña. Wow. Que esas son las que se roban las palabras, las revelaciones. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento de esto, porque el predicador tiene que llegar con esencia de Dios en primer lugar. Tiene que ir con presencia del Señor, porque a la calle que va. Y en la calle estamos fuera del campamento de guerra. O sea, no es en el lugar donde tú te entrenas, sino en el lugar donde tú vas a pelear. Tiene que tener carácter, el predicador tiene que tener un carácter no en el escenario, sino antes del escenario. Wow. Tiene que tener también control de los aires, del ambiente, de la atmósfera, de la naturaleza, tener voz y voto, de una orden a las tinieblas, que se sometan. Y por el legado que tenga, tiene el mundo espiritual. Ajá. Si el predicador no tiene esto, entonces va a pasar lo que te estoy diciendo, que van a las campañas y comienzan, hermano, estamos en guerra, hermano, oh, gloria, hermano, hay una batalla, hermano. No. A usted no le corresponde decir que hay una batalla, a usted le corresponde venir librado de esa batalla en el secreto. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Que cuando el predicador está en esto, ellos están desenfocados porque ya lo que la gente no sabe es que a las 12 de la noche y 3 de la mañana, los brujos se reúnen y hacen cadenas de oración, contrarrestando o tratando de contrarrestar lo que la iglesia está haciendo en la tierra. ¿Entiendes? Entonces, cuando ellos hacen esto, por eso que Dios tiene un remanente siempre que lo llama, la Biblia dice que hay que orar sin cesar. O sea, es indiscutible, pero hay horas específicas donde Dios tiene gente, un batallón que tiene que, aunque no quiera, levantarse esa hora para deshacer las obras de esta gente que se levantan a medianoche y que están prestos a esta hora. Ahora bien, ¿qué pasa con la iglesia? Que como no tienen el conocimiento, no saben de esto, ellos lo que comienzan, no sé si tú has visto gente que comienza, ay, gloria a Dios, ay, santo, otro le duele la cabeza, otro comienza y se sientan en una silla tirados así, y por más que dice, hermano, levante la mano, tú lo ves así, es como que le echaron un peso, es como que le pusieron un zip, hermano, habla su boca, ellos están ya como muertos inanimados. Wow. No sé si tú has visto eso en la calle, porque ellos no saben que ellos tienen que ir preparados en conocimiento, en presencia de Dios, porque están librando una batalla. Porque si ellos no van preparados para lo que ya se tiró, o lo que mismo Satanás, porque no siempre es por medio de los brujos. A veces los mismos demonios, en los aires, maldicen los aires, hacen cosas. ¿Para qué? Para que la actividad de Dios, porque lo que quieren es frustrar lo que Dios dijo. Pero aunque ellos quieran, cuando hay un remanente lleno del poder de Dios, no hay diablo frustrado que pueda detener la mano de Dios Todopoderoso. Entonces, ahí es que viene que cuando terminan de la campaña, tú le preguntas al hermano, Jonathan, ¿usted estaba en la campaña? Ay, sí. ¿Y cómo? Yo no sé, yo sé que estaba buena, pero realmente yo no sé. Hablando un poquito de lógica ahí. Hay personas que dicen, no, la hermana está diciendo que todo es espiritual.
pero fue que yo llegué tarde, o sea, duré el día entero trabajando y cuando fui al culto me sentía cansado, por eso estaba bautizando. Pero yo soy el tipo de persona que entiendo, profeta, que no importa el tiempo que tú tengas trabajando, laborando, cuando tú estás enamorado de Dios, cuando tú llegas a aquel lugar, tú lo que quieres es deleitarte en el Señor. Entonces, específicamente, cuando estas personas entran en esto, lo que es bautizo, dentro de las iglesias, que tú lo ves que ni siquiera la mano levanta, ni siquiera adoran a Dios. O sea, están influenciados por este principado, por decirlo así, que hay varias ocasiones donde uno llega a algunos lugares y hay una opresión del mismo Satanás y uno la percibe espiritualmente y de repente cae una persona endemoniada y de repente es el principado que está en ese lugar. Entonces, este personaje, las personas que caen prácticamente bajo sueño, que quieren irse rápido, que tú lo ves mirando el reloj, ¿están influenciados bajo este espíritu? No siempre, porque vamos a ser claros. Tú sabes que nosotros tenemos un cuerpo corporal, o sea, Okay. este cuerpo se cansa. Entonces, cuando tú llegas del trabajo y vas a la congregación o al servicio en la calle, es posible que tú sientas agotamiento, no tiene que ser específicamente cosas espirituales, pero tiene que poner de su parte y el cansancio tiene que irse. Ahora bien, hay cosas que tú te das cuenta cuando son cosas espirituales. Okay. Por ejemplo, si tú llegaste de tu trabajo, ok, yo entiendo porque yo trabajo también, que tú estés cansado, tu cuerpo corporal, Jesús, cansado del camino, se cansó y se sentó, pero también ahí en ese momento de cansancio le predicó a la mujer samaritana. Wow. O sea, que aunque él esté cansado, él siguió hablando porque quizá el cuerpo estaba cansado, pues su boca estaba para hablar. Ahora bien, quizás yo vaya al servicio y esté cansada y me siente, pero mi boca dice, gloria a Dios. Ay, poder la sangre de Cristo. Mi alma te adora, Jesús, con actitud. Wow. Porque la boca no está cansada. Aleluya. Aunque mi cuerpo corporal, por el día del trabajo, esté cansado, pero yo tengo una boca. Quizás no tenga ánimo para hablar, pero yo digo, gracias, Jehová. Padre, dame fuerza y Dios te la va a dar. Ahora bien, cuando tú llegas del trabajo y tú sientes que te dicen, no vayas para ningún trabajo, no vayas para ninguna iglesia. Wow. Quédate aquí en casa, acostado. Tú no viniste de trabajar ahora mismo. Tú tienes que ver que hay algo que está operando, que no es cansancio corporal. Tú te haces el fuerte y vas a la congregación o al servicio en la calle y luego tú estás ahí y tú sientes literalmente un peso que te cae, como que una mansión te cayó encima. Tú sientes que tú no puedes levantarte. Eso no es un cansancio corporal. Esos son trabajos espirituales de verdad. Si de repente tú lo que sientes es como que tú hasta te estás durmiendo, usted tiene que sacudirse porque hay espíritus que producen sueño. Wow. Hay espíritus que producen hielo espiritual. De hecho, se llama así hielo espiritual porque son muchos espíritus y cada espíritu tiene su nombre conforme a la función que hace. Entonces, si tú vas al servicio y tú ves que tú estás... hay una voz que te dice, wow, ese predicador sí habla. Wow, pero ¿por qué no se calla? Tanto disparate que habla, pero tú estás oyendo. ¿Qué tú tienes que saber? Hay alguien que me está ministrando que no es el cansancio corporal. Hay alguien que me está hablando que no es mi subconsciente. Hay alguien que me está hablando mal de un ungido del Señor. Entonces, hay alguien, esa misma voz te dice, cuando tú sigues dándole, prestando el oído, que te dicen, ¿por qué tú no te paras y te vas para tu casa? Mejor tú estás bien en tu cama. Tú te sientes mejor en tu cama, mira, vete. Y después te entra una hambre, te entra una picazón. Tú sientes como una cosa, una inquietud, una intranquilidad, que hasta al final, si tú obedeces la voz de la tiniebla, tú te vas a ir. ¿Pero por qué? Porque la tiniebla sabe que hay una palabra de parte de Dios que va a confrontar tu espíritu y te va a activar el guerrero espiritual que hay en ti. Entonces, cuando tú tienes este conocimiento, tú debes de desobedecer esta voz que te está hablando, vete para tu casa. Porque lo que pasa es que la tiniebla utiliza cualquier tipo de herramienta o cualquier tipo de escenario ¿para qué? Para manifestar su plataforma. Wow. Ejemplo, hay personas que van a los servicios en la calle, que es muy peligroso eso, lo digo a las personas que van a los servicios en la calle. ¿Por qué es peligroso? Te voy a explicar por qué. Porque llevan niños. Llevan niños a las actividades y los sueltan como pesebre. Wow. Entonces, tú no sabes qué demonio está en un cuerpo humano y comienzan a pelear entre ellos mismos porque son confundidos. Entre ellos mismos pueden estar tan rabiosos y comenzar a pelear. Yo he visto en actividades que personas con otras personas se fajan y se dan golpes y tiran una pedrada y le dan un peñonazo al niño. Lo pueden matar. ¿Por qué?
porque el papá y la mamá fue desprevenido. Había una campaña y se fueron, mi hermano, ore, ayune, busque la revelación de Dios y cuando usted vaya, agarre a su muchacho en la mano y no lo suelte. Wow. Porque los niños corren para aquí, corren para allá, pero usted está en una guerra espiritual por un territorio que hay que libertar. Entonces, hay personas también que Dios lo quiere utilizar libertando un territorio, pero se limita, tiene su mente finita. Por ejemplo, hay gente que Dios le dice en sueño, levántate, coge aceite y úngeme tal lugar. Ellos comienzan a buscarle lógica a lo que Dios le está diciendo. Wow. A Dios no se le busca lógica, a Dios lo único que se le obedece. Si Dios dijo que por ahí, vete por ahí, que Él no te va a mandar por un mal camino. Entonces, nos cubrimos con la sangre de Cristo y cubro a mi esposo con la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué acontece? Que Dios le dice a personas, porque hay un lugar que hay que libertar. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al principio, fue un proceso muy duro. Algún día, lo diré en esta plataforma, el proceso de liberación mío, que fue bastante cruel y duro. Tuve que tener experiencia fuerte, tuve que combatir con un cáncer, que eso nadie lo sabe, yo tengo los papeles ahí. Santo Dios. Tuve que combatir muy fuerte con esta enfermedad, mi familia estaba vuelto loco, pero ese es en otro escenario, esto no está el tema ahora. Wow. Entonces, y tengo los papeles ahí, son las evidencias. Y recuerdo que fue muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que tú sabes que yo vengo de este mundo, de amar las imágenes, de amar las estatuas, de adorarlo a ellos. Y cuando yo me convertí al principio, eso me jalaba. Porque no venimos con hipocresía. Al principio de ser creyente, esto como que la música me jalaba, porque ellos es algo contagioso. La música me jalaba la atención. ¿Qué pasa? Que yo vivía en un barrancón. Yo tengo un barrancón son esos, para los que no entienden, son estos apartamentos pero acostados. Okay. Que son casas largas, que tienen habitaciones que eran creados para la gente que trabajaban en la caña, okay, en República Dominicana. Entonces los que estaban en la zafra le daban una habitación de esa y ahí vivía y ahí yo me crié en un barrancón. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya tengo más conocimiento, que paso todas las tragedias que pasé, yo tenía un barrancón que tenía 2 habitaciones. Cuando yo me convierto a Cristo, frente a mi casa, había un lugar, estamos hablando de guerra territorial, okay, había un lugar donde ahí, de hecho yo misma llegué ahí muchas veces que se hacían gagá. Se hacía gagá y se hacían fiestas de prillé, montadera, como le dicen en República Dominicana, no sé cómo le dirán en cada equipaje. Montadera es esta fiesta que tocan palos, que la gente se le montan esos gagá se hace en Semana Santa. No, gagá no. Ahí se hacían gagá, ¿verdad? Okay. O sea, porque ese territorio siempre se usó para Satanás. Desde que yo tengo uso de razón, siempre se hubiese utilizado para Satanás. En unos tiempos antiguos era de un hombre que le llamaban Franco, creo que era. Okay. Luego él murió y se lo vendieron a otra persona. No. Familia. Ah, bueno. Entonces de ahí se lo vendieron, lo compró una que le llaman, que gracias a Dios que Dios la libertó, le llaman Chuchuta, que quisiera verla, que predicando el Cristo, porque esa sí tiene un buen testimonio. Ella lo compró, no recuerdo bien cómo fue. En fin, es que ese territorio, desde que yo era niña, ahí, frente a frente donde yo vivía, ¿verdad? Se invocaban los demonios. Ahí se manifestaban todos los demonios que tú podías ver. Ahí se sacrificaban animales y ahí se mataban becerros. Ahí, algo tremendo. Y esas fiestas duraban 3 días. Okay. Y vengo yo y me convierto, todo el mundo escucha que yo me convertí. Y desde que yo me convertí, yo comencé a ser una mujer de oración. A mí me gustaba hablar con Dios porque como yo no hablaba con nadie, con quien yo hablaba era con Dios. Okay. Y yo sabía que orar era hablar con Dios. ¿Qué pasa? Que en esos días que yo me convertí, hicieron una fiesta correspondiente porque cada X tiempo la hacían. También ahí hacían lo que tú llamas gagá, pero eso era en Semana Santa. Pero aparte de Semana Santa, la mujer que compró eso hacía los trabajos ahí. Ella vivía en La Palma, pero venía ahí a hacer los trabajos, okay, y ahí se hacía la ceremonia y todas las cosas, arroz con leche, todo el mundazo que tenía esos seres se le montaban ahí. Cuando yo me convierto, yo siempre he sido como loca en el Señor. Yo soy de la persona que yo no le pido cuenta a Dios. Si Dios me dice algo, yo no le pregunto que si sí o que si no, y que si Juan quiere y que si... No, a mí no me importa quién quiere y que no quiera, yo lo hago porque Dios me dijo. Yo espero el tiempo y yo lo hago en el nombre de Jesús. Y de repente yo estoy en mi casa y yo escucho, yo trabajaba en una casa de familia en ese entonces, lavando y planchando,
¿Por qué? Porque yo ya no quería vivir la vida de antes, de estar prostituyéndome. Yo entendí que ya no era lo mismo. Me metí en una casa de familia. Y yo recuerdo que se preparó el escenario porque para hacer esta fiesta se va mucho dinero, que se sepa. Ahí se invierte dinero porque los animales no son regalados, hay que comprarlos en los mercados. Y todo es con una preparación, una excelencia para los seres, como le dicen ellos, los seres o los luaces. Entonces, tenían todo preparado, el ambiente, la gente de allá estaban preparados. Preparado ya la mente de que venía esa fiesta, porque todo el mundo gustaba esa fiesta, porque había muchas bebidas gratuitas. Las bebidas la dan gratis, la comida gratis, todo gratis. La gente, tú sabes, lo único que tenían era que comprar su chin de polvo. O sea, el polvo, la droga. Y la cerveza era ya tú sabes, y todo era gratis. Y yo veo como el movimiento, y yo pregunto a un hombre que le llaman Felina, que vive al lado de mi casa, ¿qué es lo que pasa, pa? Y le dicen, pa, no, que hay una fiesta ahí. Los diablos van a subir. Él es cristiano, pero él era así como jocoso. Y yo como que eso como que me dio tristeza, porque en mí yo sabía, Dios mío, Padre, yo comencé a orar al Señor, Dios mío, ¿y cómo? Porque fue primera vez después que me convertí que yo voy a una fiesta de esa, frente a mi casa, 3 días aguantando esta música. Wow. No es fácil. Entonces yo le di al Señor, yo me tranqué, le dije, Señor, a mí me molesta esto. No es que me moleste en sí, sino yo le dije, Señor, a mí esto no me gusta, porque yo te quiero servir a ti, y esto me gusta, Señor, esto me agrada. Yo le hablé a Dios sincera. Wow. Y dije, Señor, yo me postré llorando porque yo no quería esa fiesta ahí. Porque en mí había un temor de yo volver hacia atrás. Porque yo era recién racatada de esto. Y esos olores, esas aguas y esas cosas me llamaban todavía la atención. Y ver la gente como montado y esto como que me fascinaba. Pero yo quería servirle a Dios del cielo. Y yo recuerdo que yo me tranqué y yo comencé a orarle a Dios. Al otro día era que comenzaba la montadera. Y yo comencé a decir, Señor, mira, yo sé que si yo te digo a ti que no me gusta, yo estoy mintiendo. Yo de rodillas, yo solo en mi habitación. Yo te voy a decir algo, yo te soy sincera, Señor. A mí me agrada esto todavía. Yo quiero que tú hagas algo, Señor. Yo quiero que tú quites eso de ahí. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes a vencer. Yo no quiero esto ahí, Señor. Esto me hace la guerra. Yo comencé a decirle, me hace la guerra esto, Señor. No es que yo quiero, Señor, son demasiados años, tú lo sabes en esto. Y yo no puedo escuchar esa tambora en mi puerta de mi casa porque lo que bebían se iban a parar en mi puerta. Porque era ahí, frente a frente. Los que bebían iban a estar ahí a medianoche, yo acostada. Y yo decía, yo no me voy para la iglesia porque yo decía que si yo me iba a ir para la iglesia en silencio era por miedo. Okay. Y que yo no me iba a ir por miedo, que con el diablo se iba, o se iba el diablo, pero una de las dos se iba. Wow. O el diablo, pero que yo no me iba a ir. Y yo recuerdo que yo me tranqué y comencé a llorarle a Dios. Señor, ese día no me tocaba trabajar, porque trabajaba 3 veces a la semana. Comenzaron a hacer su punto, comenzaron a hacer su cosa. La mujer comenzó a traer su cosa. Y venía con su jipeta y yo mirando. Y los ojos míos estaban aguados porque no habían comenzado la tambora todavía. Estaban prendiendo el fuego y preparando todo. En una yo entré para la habitación y yo dije, ay, Señor. Como que la fuerza corporal se me fueron. Y yo dije, ay, Señor, yo no quiero esto aquí, Señor. Las lágrimas me salían cuando cerraba la puerta. Yo no quiero eso ahí. Ay, Señor. Y como que las fuerzas se me fueron. Yo dije, Señor, tú vas a permitir que me pongan eso ahí. De repente comenzó el tututun, 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 comenzó todo eso a tocar y tututun. De repente, cuando subió el primer lugar, yo estoy arriba, gloria a Jesús, yo estoy ahí en mi casa arriba, de rodillas, tirando paquetico para arriba. Gloria. Señor, me molesta. Señor, esto. Señor, deshace. Señor, por una puerta entraron. Por cierto, están corriendo. Señor, Dios mío, el ángel de Jehová lo azote. La sangre de Cristo lo consuma. Y estoy ahí orando, llorando. Ellos están allá invocando, tocando su tambora, tocando su campana. Y yo aquí tirando al Señor. De repente, el primer día no se subió ningún misterio. No pudo subir. Santo Dios. Y yo comencé, yo dije, pero hiciste una huelga, le quemaste goma al cielo. Yo dije, pero esto funciona. Yo seguí. El segundo día, yo me fui a trabajar al segundo día, porque el primer día no me tocaba trabajar. El segundo día me fui a trabajar porque yo limpiaba y planchaba, como te dije. Me fui a trabajar. Cuando vengo, yo veo como que la gente ya se está yendo. Se está yendo y no había como el fluir de gente. Pero yo en mi trabajo estaba ayunando. Wow.
Señor, mira, yo quiero cuando yo vaya allá, eso no te hay, señora, algo, Señor, mira, tú sabes lo que te dije, yo te fui sincera, Señor. Cuando yo vine el segundo día de mi trabajo, eran como las 4 de la tarde, yo vi que no había mucha gente, como debería de ser, que hubiera mucha gente, que la multitud se aglomerara y todo el mundo fuera. Yo vi que había poca gente. Pero veo los músicos, porque Satanás tiene esos músicos que le toca su levita. Veo que están una parte esparcidos por aquí, otros están tocando para allá, pero habían como 4 o 5 que estaban tocando y no se sentía lo que se sentía. Cuando yo entro, yo dije, yo voy a donde Felina y le digo, Felina, ¿y qué pasó? Y me dice, esos diablos no quieren subir, porque él habla medio haitianado. Esos diablos no quieren subir. Yo dije, es que no van a subir, Felina. Es que Dios es Dios, tú verás. Pero venga acá, ¿tú te crees que Dios es un Dios de muñecos? Es que en el nombre de Jesús no van a subir. Y ese día ellos siguieron intentándolo, tocando, porque el diablo siempre intenta. Esa noche tocando. Y yo aquí de rodillas, Señor, que no suban. Señor, no avergüenza el diablo. Señor, avergüenza su demonio. Y no van a subir en el nombre de Jesús. Última vez que van a hacer una montadera ahí. Ahí no van a hacer más nada en el nombre de Jesús. Eso es guerra territorial por un territorio. Gloria a Dios. El tercer día, el juidero. Ese día yo estaba ahí porque no me tocó trabajar. El juidero, yo salí a la oración de las 3 en la congregación. Cuando yo vengo de allá para acá, me dicen que el papá de la mujer, de la dueña, se puso malo. Wow. Que uno de los truaces, cuando logró subir uno, dijo que se dañó lo que estaba ahí. Ellos le preguntaron que qué pasó. Eso fue que me contaron, porque yo no vi lo que pasó. Yo llegué ya cuando se llevaban al pobre viejito en Paraguela, el médico. El Luadi que dijo que se dañó supuestamente porque el becerro tenía los testículos malos. Wow. Y los demonios, si el becerro tiene defecto, él no lo utiliza. Entonces, según que el Lua dijo que el becerro era viejo y tenía los testículos malos, y por eso ellos no pudieron coger ni el bicocho ni nada. Cuando me dijeron eso, yo dije, no fue el testículo malo que tenía, es el Cristo de poder que Aleluya. Yo le sirvo. Y sacaron al Señor, se lo llevaron malo, estaba malo, gloria a Jesús, y la mujer lo que hizo fue que desbarató la fiesta, no pudieron hacer lo que querían. Y yo cuando yo veo esto, que Felina me dice, se acabó la vaina del diablo, ya no va a ser. Le digo yo, se acabó. ¿Y cuánto lo hace? ¿Subieron? Yo estaba gozosa porque yo vi que mi Dios me respondió. Wow. Pero a mí no me contuvo eso, porque aunque Dios en ese momento no me respondió, yo dije, yo no quiero que ahí se vuelva a invocar el diablo. Wow. Entonces ese día duré en ayuno orando, duré un par de días orando, y yo le dije a Dios, Señor, yo necesito que ahí se adore tu nombre. Aleluya. Yo necesito que si ahí antes se invocaba al diablo, yo quiero que se invoque tu nombre. Yo quiero que tu nombre sea enaldecido. Que todo el mundo conozca al Dios de gloria. Si ahí antes se invocaba a Satanás y se hacía pacto satánico, yo quiero que tu nombre sea glorificado. Que ahí la gente sea sanado. Y yo recuerdo que yo comencé a ayunar con unas cuantas guerreras más. Ellas estaban en el ayuno, en mi casa, trancada. Y ese día yo recuerdo que había un hombre, un joven que le llamaban Leo. Éramos un remanente que orábamos y de repente yo siempre he sido como paranormal en Dios. De repente le digo yo a Leo, mira, vamos a jugar pelota. Y me dice él, ¿cómo así? Le digo yo, vamos a jugar la para y batea. Y me dice él, vamos, sierva. Y me pongo yo descalza y cojo yo, recuerdo que era como un potecito, una pelota, algo así. Y le digo yo, oye, ¿cómo así? Yo voy a batear. O yo te voy a tirar como tú quieras. Si la pelota cae ahí adentro, la vamos a buscar por el foul. Que yo no sé de pelota, yo no sé nada de pelota, yo ni entiendo eso. Yo lo que sé es que yo he oído a la gente diciendo eso y yo lo dije. Y recuerdo que se dijo, Leo, está bien, sí, vamos a hacerlo. Y comenzamos a decir que la pared bateo. Cuando él tiraba, la cosa caía afuera. Yo dije, tírale duro porque si cae para allá adentro el foul, en uno le tiró y entró para allá. Porque el objetivo que yo quería era, que Leo lo sabía, que era así. Yo tenía un pote de aceite que ya le habían presentado al Señor, aceite de oliva, presentado en ayuno al Señor, para que todo lo que ese aceite tocara le perteneciera al Espíritu Santo del Señor y que Dios se apoderara donde quiera que ese aceite cayera. Y yo recuerdo que tenía ese aceite ahí. Yo dije a Leo, cuando entre ahí, vamos a ungir ese lugar y va a ser de Cristo. Gloria. Porque ya Leo lo sabía. Y cogimos y comenzamos a jugar la pared y batea. En un momento determinado, el asunto entró para allá adentro. Yo dije, yo la voy a buscar. Y Leo me dijo, yo voy con usted, sierva. Vamos a buscarla. Y comenzamos a buscar lo que estamos bateando y no lo encontrábamos. Ya yo lo había visto. Yo sabía dónde estaba.
Y él me decía, Seba lo encontró. Yo dije, aquí estamos buscando la cabeza de Goliat. Y comencé a ungir, Señor, mire, este territorio te pertenece. Este territorio es tuyo, Señor. El diablo se va en el nombre de Jesús. La dueña te sirve a ti, Señor. En el nombre de Cristo declaramos la sangre de Cristo. Yo comencé como una gente loca en Dios a declarar la sangre de Cristo, a deshacer sobre la tiniebla, todo pacto generacional ancestral, todo lo que se haya hecho aquí, todo cráneo son desenterrados, todas batallas son explotadas en esta hora. Y comencé a orar, y porque es un territorio grande, es algo bastante amplio. Y comenzamos, le dimos vuelta a la enramada, había una pileta que eran de los indios, cuando se manifestaba se metían en esa agua. Comenzamos a ungirlo entre Leo y otro hermano y yo, y comenzamos a ungir. ¿Sabe qué pasó? La gloria sea de nuestro Cristo. De repente yo seguí orando trancada en mi habitación. En mi casa yo siempre estaba trancada, a menos cuando llegaban hermanos a hablar de la palabra. De repente, de madrugada me llaman, un pastor me manda a buscar y me dice que vaya, que la dueña era una semana mayor, la dueña del lugar, la que se montaba, fue desesperada a la iglesia porque quería a Cristo, porque los demonios querían matar a su hija y ella estaba desesperada y tocó la iglesia que quería a Cristo. Ese día Dios me permitió el privilegio de que me mandaran a buscar a mí. La gloria sea de Dios. Aleluya. Y en ese territorio, esa mujer vomitó todo lo que tenía guardado, lo que tenía tragado. Ahí entonces comenzó a decir dónde estaban las cosas enterradas. Se comenzó, gloria a Jesús, a quemar. Ella misma quemó dinero que tenía. Entregó todo, la gloria sea del Señor. Y Dios me permitió ese privilegio a mí. Santo. Pero ¿qué pasó con el territorio? Ahora ese territorio, la gente se guarda para el Señor. Wow. Ahí hay una iglesia, desde que yo salí de Parabé, llegó una iglesia y la alquiló ese local y se daban unos cultos para la gloria de Dios encendido, donde gente vomitó cáncer en ese lugar. La gloria sea de Dios, eso en Parabé. La gloria sea del Señor. Y estaba frente a mi casa. Y en vez de hacerle fiesta a Satanás, ahora se le hacía fiesta al Dios del cielo. Vale. Y ahí yo pude ver con mis ojos textuales o mis ojos oculares cómo gente dedicaban predicadores y le revelaba su nombre a la gente. Le decía, tú tienes un cáncer. Y la gente comenzaban a vomitar el cáncer, bendito. En ese territorio donde el diablo lo hizo, ahí Dios manifestó su poder y su gloria. Y todavía la gloria sea de Dios. Ese lugar está apartado para Dios del cielo. Vale. Según me cuentan, hay gente que se van a guardar ahí. Ahí se dan cultos, según lo que tengo entendido. Porque aún pregunto por ese lugar. ¿Por qué? Porque fue un territorio que el diablo se había posicionado, pero llegó una gente llena del poder del Espíritu Santo. Y dijo, esto le pertenece a Cristo. Aleluya. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Gente de valor. Gente que no tenga miedo. Que si van a decir, que no van a decir, a mí no me importa, yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le digo a aquellos que tienen guerras territoriales? Perdón, que tienen guerras territoriales, no tengas miedo. Deja la cobardía. La Biblia dice claramente que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Tienes que dejar el miedo, que si me van a creer, que van a pensar que yo no soy apta. Yo soy apta porque yo soy linaje de Cristo. Yo soy real sacerdocio, dice la Biblia. Yo soy nación santa. O sea, que Dios no va a usar a un títere, no va a usar a un dinosaurio, va a usar a un ungido de Él. Amén. Para hacer lo que Él quiera hacer. No podemos tener miedo. Decirle que Juana no me va a creer, que Lucas no me crea. Porque si no me creen por lo que digo, van a creer por la evidencia que ven de parte del Dios del cielo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, le exhorto a todo el que esté escuchando en esta hora. Solamente prepárese. Capacítese en el Señor, enamórese de Dios y déjese usar por el Dios del cielo. No importa lo que digan. ¿Sabe qué? Jesús, siendo Jesús, la gente hablaba de Cristo. Era príncipe de los demonios, Belcebú, bendito sea el Dios Todopoderoso. Jesús no se detuvo, bendito sea Dios, a decir que van a decir. Jesús siguió haciendo la obra de su Padre. O sea que no importa lo que te digan, no importa que no te crean, lo importante es que tú seas aprobado en los cielos, porque muchos se levantarán. Y yo exhorto a todo aquel que Dios ha puesto esa responsabilidad de hacer guerra territorial, no te detenga. Si la iglesia tiene problemas, bueno, pues santifícate tú. Porque el problema es que estamos hablando que la iglesia tiene, que la iglesia está haciendo, que la iglesia... No. Lo de la casa se queda en la casa. Lo de afuera se sale afuera. Levántate tú en pie de guerra, porque Dios con uno lo hace. Amén. Con dos Dios lo hace. Con tres Dios lo hace.
Bendito es el Señor. Dios no necesita cantidad, sino calidad. Amén. Gente dispuesta, hermano Pascual, a obedecer la voz del Eterno. A decir, yo quiero, yo lo voy a hacer. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Decir, no importa que Zambalá, Tobía, los árabes se levanten, yo lo voy a hacer. Cuando Nehemías, Dios puso en su corazón, Dios trató con él de restaurar los muros, se levantaron los secuaces de Satanás utilizados por él. ¿Para qué? Para que él se detenga. Van a querer que nos detengamos, pero no nos vamos a detener. No nos vamos a detener porque Cristo no se detiene. Y para culminar, hablando de guerra territorial, como yo sabía de esto, de lo que se hace en los pactos en cruces del camino, como yo sabía de lo que se hace, bendito sea el Dios Todopoderoso, las aguas que se echan, yo sabía de todo esto, gloria a Jesús. Dios me levantó en esta unción, porque Dios te levanta en lo que tú conoces. Y lo que tú no conoces, pues Él te lo enseña en el camino. Amén. Y yo recuerdo que estábamos un remanente, cuando la gente decían que éramos satanistas, decían que éramos un grupo que se estaban doctrinando para ser satanistas. Ay, cuánta blasfemia, Dios mío, misericordia y no sacrificio. Pero yo nunca me detuve, yo seguía. Yo recuerdo que un día Dios habla en visiones, Dios a mí me habló y me dijo, prepárate para que me unja. Y lo voy a decir para gloria de Dios. Esto mucha gente no lo sabe en Palavé, otros sí lo saben, bendito sea el Señor. Otros nos calumniaron, comenzaron a decir cuántas cosas porque no veía. Era tan terrible que yo no tenía miedo. Y cuando había gaga, yo salía en los gaga con mi aceite. Declaramos los músicos para Cristo. Y la gloria del Señor, que muchos de esos músicos hoy están adorando a Dios de gloria. Wow. Porque lo que hay que tener valor y creerle a Dios, tener una fe inconmovible. La voy a detener un poquito ahí. Usted entraba a los gagá con aceite ungido y usted lo tiraba allá. Y le ponía los zapatos a los zapatos. Santo Dios. ¿Usted nunca tuvo un problema Claro en sí. esos eventos? Yo tengo a Evelyn en Palavé que tiene miedo que se recoja. Evelyn, si ella tiene miedo, Evelyn Solano, la hija de la hoja. Está ahí detrás de cámara, una mujer de Dios tremenda. Y tiene miedo que se recoja. Yo recuerdo que cuando Dios me decía, yo le decía siempre a Evelyn, mira, Dios me dijo, y ella siempre ha estado en esto. Y yo dije, mira, vamos a salir. Y en los gagá, mientras mucha gente decían, ay, la sierva, yo cogía y cogíamos aceite. Antes de, como sabían los tiempos que iban a hacer los gagá, que era la Semana Mayor, nosotros, gagá, tú sabes, para explicar a la gente qué es gagá, vamos a ver si tú le puedes explicar que yo entienda. Gagá son las fiestas que... Una fiesta que se hacen para Satanás, o sea, salen el día que ellos establecen que Cristo fue muerto. O sea, ellos celebran la muerte de Jesucristo. Ellos salen a celebrar, las personas piensan que es una fiesta que se da, mucho bailan, mucho gozan, pero no saben que ellos están celebrando la muerte de Cristo. En realidad, ellos están estableciendo en el mundo espiritual lo que es una mortandad. Muchas personas cuando visitan este tipo de fiesta,